Capítulo 4. Purusa y Prakriti. Ahora debemos considerar a Purusa, no ya en sí mismo, sino en relación a la manifestación, y esto nos permitirá comprender mejor después cómo puede ser considerado bajo varios aspectos, aunque es uno en realidad. Diremos pues que Purusa, para que la manifestación se produzca, debe entrar en correlación con otro principio, aunque una tal correlación sea inexistente en cuanto a su aspecto más elevado, Utama, y aunque no haya verdaderamente otro principio, sino en un sentido relativo, que el principio supremo, pero, desde que se trata de la manifestación, incluso principialmente, estamos ya en el dominio de la relatividad. El correlativo de Purusa es entonces Prakriti, la substancia primordial indiferenciada, es el principio pasivo, que es representado como femenino, mientras que Purusa, llamado también Pummas, es el principio activo, representado como masculino, y, aunque ellos mismos permanecen por lo demás no manifestados, son los dos polos de toda manifestación. Es la unión de estos dos principios complementarios la que produce el desarrollo integral del estado individual humano, y eso en relación a cada individuo, y es lo mismo para todos los estados manifestados del ser diferentes de este estado humano, ya que, si vamos a considerar este más especialmente, importa no olvidar jamás que no es más que un estado entre los demás, y que no es únicamente en el límite de la individualidad humana, sino más bien en el límite de la totalidad de los estados manifestados, en multiplicidad indefinida, donde Purusa y Prakriti se nos aparecen como resultando en cierto modo de una polarización del ser principal. Si, en lugar de considerar cada individuo aisladamente, se considera el conjunto del dominio formado por un grado determinado de la existencia, tal como el dominio individual donde se despliega el estado humano, o no importa cuál otro dominio análogo de la existencia manifestada, definido semejantemente por un cierto conjunto de condiciones especiales y limitativas, Purusa es, para un tal dominio, que comprende todos los seres que desarrollan en él, tanto sucesiva como simultáneamente, sus posibilidades de manifestación correspondientes, asimilado a Prajapati, el señor de los seres producidos, expresión de Brahma mismo en tanto que es concebido como voluntad divina y ordenador supremo. Esta voluntad se manifiesta más particularmente, en cada ciclo especial de existencia, como el Manu de ese ciclo, que le da su ley, Dharma. En efecto, así como ya lo hemos explicado en otra parte, Manu no debe considerarse en modo alguno como un personaje ni como un mito, al menos en el sentido vulgar de esta palabra, sino más bien como un principio, que es propiamente la inteligencia cósmica, imagen reflejada de Brahma, y en realidad una con él, que se expresa como el legislador primordial y universal. Del mismo modo que Manu es el prototipo del hombre, Manava, la pareja Purusa-Prakriti, en relación a un estado de ser determinado, puede considerarse como equivalente, en el dominio de la existencia que corresponde a ese estado, a lo que el esoterismo islámico llama el hombre universal, el Insanul Kamil, concepción que, por lo demás, puede extenderse después a todo el conjunto de los estados manifestados, y que establece entonces la analogía constitutiva de la manifestación universal y de su modalidad individual humana, o, para emplear el lenguaje de algunas escuelas occidentales, del macrocosmo y del microcosmo. Ahora, es indispensable destacar que la concepción de la pareja Purusa-Prakriti no tiene ninguna relación con una concepción dualista cualquiera, y que, en particular, es totalmente diferente del dualismo espíritu-materia de la filosofía occidental moderna, cuyo origen es en realidad imputable al cartesianismo. Purusa no puede considerarse como correspondiendo a la noción filosófica de espíritu, así como ya lo hemos indicado a propósito de la designación de Atma como el espíritu universal, que no es aceptable sino a condición de ser entendida en un sentido completamente diferente de ese, y, a pesar de las aserciones de buen número de orientalistas, Prakriti corresponde todavía mucho menos a la noción de materia, que, por otra parte, es tan completamente extraña al pensamiento hindú que no existe en sánscrito ninguna palabra por la que pueda traducirse, ni siquiera aproximadamente, lo que prueba que una tal noción no tiene nada de verdaderamente fundamental. Por lo demás, es muy probable que los griegos mismos no tuvieran la noción de la materia tal como la entienden los modernos, tanto filósofos como físicos. En todo caso, el sentido de la palabra ile, en Aristóteles, es más bien el de substancia en toda su universalidad, y, eidos, que la palabra forma traduce bastante mal al castellano, a causa de los equívocos a los que puede dar lugar muy fácilmente, corresponde no menos exactamente a la esencia considerada como correlativa de esta substancia. En efecto,
Estos términos de esencia y de substancia, tomados en su acepción más extensa, son quizás, en las lenguas occidentales, los que dan la idea más exacta de la concepción de que se trata, concepción de orden mucho más universal que la del espíritu y de la materia, y de la cual esta última no representa todo lo más sino un aspecto muy particular, una especificación en relación a un estado de existencia determinado, fuera del cual la misma deja enteramente de ser válida, en lugar de ser aplicable a la integralidad de la manifestación universal, como lo es la de la esencia y de la substancia. Es menester agregar todavía que la distinción de estas últimas, por primordial que sea en relación a toda otra, por eso no es menos relativa, es la primera de todas las dualidades, aquella de la que derivan todas las demás directa o indirectamente, y es ahí donde comienza propiamente la multiplicidad, pero es menester no ver en esta dualidad la expresión de una irreductibilidad absoluta que en modo alguno podría encontrarse en ella. Es el ser universal el que, en relación a la manifestación, de la que es su principio, se polariza en esencia y en substancia, sin que su unidad íntima sea afectada por ello de ninguna manera. Recordaremos a este propósito que el Vedanta, por eso mismo de que es puramente metafísico, es esencialmente la doctrina de la no dualidad, Advaitavada, y, si el Samkhya ha podido parecer dualista a aquellos que no lo han comprendido, es porque su punto de vista se detiene en la consideración de la primera dualidad, lo que no le impide dejar posible todo lo que le rebasa, contrariamente a lo que tiene lugar para las concepciones sistemáticas que son lo propio de los filósofos. Nos es menester precisar todavía lo que es Prakriti, que es el primero de los 25 principios, tatuas, enumerados en el Samkhya, pero hemos debido considerar a Purusa antes de Prakriti, porque es inadmisible que el principio plástico o substancial en el sentido estrictamente etimológico de esta última palabra, que expresa el substratum universal, es decir, el soporte de toda manifestación, esté dotado de espontaneidad, puesto que es puramente potencial y pasivo, apto para toda determinación, pero que no posee actualmente ninguna. Así pues, Prakriti no puede ser verdaderamente causa por sí misma. Queremos hablar de la causalidad eficiente, fuera de la acción o más bien de la influencia del principio esencial, que es Purusa, y que es, se podría decir, el determinante de la manifestación. Todas las cosas manifestadas son en efecto producidas por Prakriti, de la que son como modificaciones o determinaciones, pero, sin la presencia de Purusa, estas producciones estarían desprovistas de toda realidad. La opinión según la cual Prakriti se bastaría a sí misma como principio de la manifestación no podría sacarse más que de una concepción completamente errónea del Samkhya, que proviene simplemente de que, en esta doctrina, lo que se llama producción se considera siempre exclusivamente por el lado substancial, y quizás también de que Purusa no se enumera en ella sino como el 25º tatua, por lo demás enteramente independiente de los otros, que comprenden a Prakriti y a todas sus modificaciones. Una opinión semejante, por lo demás, sería formalmente contraria a la enseñanza del Veda. Mula Prakriti es la naturaleza primordial, llamada en árabe el fitra, raíz de todas las manifestaciones, ya que Mula significa raíz, también se la designa como Pradhana, es decir, lo que está puesto antes de todas las cosas, como conteniendo en potencia todas las determinaciones, según los Puranas, se identifica con Maya, concebida como madre de las formas. Es indiferenciada, abyakta, e indistinguible, puesto que no está compuesta de partes ni dotada de cualidades, pudiendo solo ser inducida por sus efectos, puesto que no podría percibírsela en sí misma, y productiva sin ser ella misma producción. Raíz, ella es sin raíz, ya que no sería raíz, si tuviera una raíz. Prakriti, raíz de todo, no es producción. 7 principios, el grande, Mahat, que es el principio intelectual o buddhi, y los demás, Ahankara o la conciencia individual, que engendra la noción del yo, y los 5 tanmatras o determinaciones esenciales de las cosas, son al mismo tiempo producciones, de Prakriti, y productivos, en relación a los siguientes. 16. Los 11 indriyas o facultades de sensación y de acción, comprendido el mana solamente, y los 5 bhutas o elementos substanciales y sensibles, son producciones, improductivas. Purusa no es ni producción ni productivo, en sí mismo, aunque sea su acción, o mejor su actividad no actuante, según una expresión que tomamos a la tradición extremo oriental, la que determina esencialmente todo lo que es producción substancial en Prakriti. Para completar estas nociones, agregamos que Prakriti, aunque es necesariamente una en su indistinción,
contiene en sí misma una triplicidad que, al actualizarse bajo la influencia ordenadora de Purusa, da nacimiento a sus múltiples determinaciones. En efecto, posee tres gunas o cualidades constitutivas, que están en perfecto equilibrio en su indiferenciación primordial. Toda manifestación o modificación de la substancia representa una ruptura de este equilibrio, y los seres, en sus diferentes estados de manifestación, participan de los tres gunas sagrados diversos y, por así decir, según proporciones indefinidamente variadas. Estos gunas no son pues estados, sino condiciones de la existencia universal, a las que están sometidos todos los seres manifestados, y que es menester tener cuidado de distinguir de las condiciones especiales que determinan y definen tal o cual estado o modo de la manifestación. Los tres gunas son: sattva, la conformidad a la esencia pura del ser; sat, que se identifica a la luz inteligible o al conocimiento, y que se representa como una tendencia ascendente; rajas, la impulsión expansiva, según la cual el ser se desarrolla en un cierto estado y, en cierto modo, a un nivel determinado de la existencia. Y finalmente, tamas, la oscuridad, asimilado a la ignorancia, y representado como una tendencia descendente. Nos limitaremos aquí a estas definiciones, que habíamos indicado ya en otra parte. No es este el lugar de exponer más completamente estas consideraciones, que están un poco fuera de nuestro tema, ni de hablar de las aplicaciones diversas a las que dan lugar, concretamente en lo que concierne a la teoría cosmológica de los elementos. Estos desarrollos encontrarán mejor su lugar en otros estudios. Notas. 1. Prajapati es también Vishwakarma, el principio constructivo universal. Su nombre y su función son por lo demás susceptibles de aplicaciones múltiples y más o menos especializadas, según se les refiera o no a la consideración de tal o cual estado determinado. 2. Es interesante notar que, en otras tradiciones, el legislador primordial es designado también por nombres cuya raíz es la misma que la del Manu hindú. Tales son, concretamente, el Menes o Mina de los egipcios, el Minos de los griegos y el Menú de los celtas. Es pues un error considerar estos nombres como designando personajes históricos. 3. El hombre universal, es el Adán Kadmon de la Cábala hebraica, es también el rey, Wang, de la tradición extremo oriental, Tao Te Ching, 25. 4. Recordamos que es sobre esta analogía donde reposa esencialmente la institución de las castas. Sobre el papel de Purusa considerado desde el punto de vista que indicamos aquí, ver concretamente el Purusa Sutta del Rig Veda. Vishwakarma, aspecto o función del hombre universal, corresponde al gran arquitecto del universo de las iniciaciones occidentales. 5. Macrocosmo y microcosmo, estos términos pertenecen en propiedad al hermetismo, y son de aquellos para los cuales estimamos no tener que ocuparnos del empleo más o menos abusivo que ha podido hacerse de ellos por los pseudo-esoteristas contemporáneos. 6. Hemos explicado, en nuestra introducción general al estudio de las doctrinas hindúes, que este no dualismo no debe ser confundido con el monismo, que, bajo cualquier forma que tome, es, como el dualismo, de orden simplemente filosófico y no metafísico. No tiene nada de común tampoco con el panteísmo, y puede serle asimilado tanto menos cuanto que esta última denominación, cuando se emplea en un sentido racional, implica siempre un cierto naturalismo que es propiamente antimetafísico. 7. Para evitar todo error de interpretación posible, agregamos que el sentido en el que entendemos así la substancia no es en modo alguno aquel en el que Spinoza ha empleado este mismo término, ya que, por un efecto de la confusión panteísta, se sirve de él para designar al ser universal mismo, al menos en la medida en la que es capaz de concebirle, y, en realidad, el ser universal está más allá de la distinción de Purusa y Prakriti, que se unifican en él como en su principio común. 8. Colebrooke, Ensayos sobre la filosofía de los hindúes, traducidos al francés por G. Pautier, primer ensayo, ha señalado con razón la concordancia sorprendente que existe entre el último pasaje citado y los siguientes, sacados del Tratado de Divisione Naturae de Scoterigene. La división de la naturaleza me parece que debe ser establecida según 4 diferentes especies, la primera de las cuales es lo que crea y no es creado, la segunda lo que es creado y crea, la tercera, lo que es creado y no crea, y la cuarta finalmente, lo que no es creado y no crea. Libro 1. Pero la primera especie y la cuarta, respectivamente asimilables a Prakriti y a Purusa, coinciden, confundiéndose o más bien uniéndose, en la naturaleza divina, ya que ésta puede ser dicha creadora e increada, como es en sí misma,
pero igualmente ni creadora ni creada, puesto que, siendo infinita, no puede producir nada que esté fuera de sí misma, y puesto que no hay tampoco ninguna posibilidad de que ella no sea en sí misma y por sí misma. Libro 3. Se observará no obstante la sustitución de la idea de producción por la de creación. Por otra parte, la expresión de naturaleza divina no es perfectamente adecuada, ya que lo que designa es propiamente el ser universal. En realidad, es Prakriti la que es la naturaleza primordial, y Purusa, esencialmente inmutable, está fuera de la naturaleza, cuyo nombre mismo expresa una idea de devenir. Purusa. Inafectado por las modificaciones individuales. Según la Bhagavad Gita, hay en el mundo dos Purusas, uno destructible y el otro indestructible. El primero está repartido entre todos los seres, el segundo es el inmutable. Pero hay otro Purusa, el más alto, Utma, que se llama Paramatma, y que, Señor imperecedero, penetra y sostiene los tres mundos, la tierra, la atmósfera y el cielo, que representan los tres grados fundamentales entre los cuales se reparten los modos de la manifestación. Como yo rebaso el destructible e incluso el indestructible, siendo el principio supremo del uno y del otro, soy celebrado en el mundo y en el Veda bajo el nombre de Purusottama. Entre los dos primeros Purusas, el destructible es Jivadma, cuya existencia distinta es en efecto transitoria y contingente como la de la individualidad misma, y el indestructible es Atma en tanto que personalidad, principio permanente del ser a través de todos sus estados de manifestación. En cuanto al tercero, como el texto mismo lo declara expresamente, es Paramatma, del cual la personalidad es una determinación primordial, así como lo hemos explicado más atrás. Aunque la personalidad esté realmente más allá del dominio de la multiplicidad, no obstante, en un cierto sentido, se puede hablar de una personalidad para cada ser. Se trata naturalmente del ser total, y no de un estado considerado aisladamente. Por eso es por lo que el Sangha, cuyo punto de vista no llega a Purusottama, presenta frecuentemente a Purusa como múltiple. Pero hay que destacar que, incluso en este caso, su nombre se emplea siempre en singular, para afirmar claramente su unidad esencial. Así pues, el Sangha no tiene nada de común con un monadismo del género del de Leibniz, en el que, por lo demás, es la substancia individual lo que se considera como un todo completo, formando una suerte de sistema cerrado, concepción que es incompatible con toda noción de orden verdaderamente metafísico. Purusa, considerado como idéntico a la personalidad, es por así decir una porción, ansa, del supremo ordenador, que, no obstante, no tiene realmente partes, puesto que como es absolutamente indivisible y sin dualidad, como una chispa lo es del fuego, cuya naturaleza está por lo demás toda entera en cada chispa. Él no está sometido a las condiciones que determinan la individualidad, incluso en sus relaciones con ésta, permanece inafectado por las modificaciones individuales, tales, por ejemplo, como el placer y el dolor, que son puramente contingentes y accidentales, no esenciales al ser, y que provienen todas del principio plástico, Prakriti o Pradhana, como de su única raíz. Es de esta substancia, que contiene en potencia todas las posibilidades de manifestación, de donde son producidas las modificaciones en el orden manifestado, por el desarrollo mismo de estas posibilidades, o, para emplear el lenguaje aristotélico, por su paso de la potencia al acto. Toda modificación, parinama, dice Vijnana Bhiksu, desde la producción original del mundo, es decir, de cada ciclo de existencia, hasta su disolución final, proviene exclusivamente de Prakriti y de sus derivados, es decir, de los 24 primeros tatuas del Sangha. Sin embargo, Purusa es el principio esencial de todas las cosas, puesto que es él quien determina el desarrollo de las posibilidades de Prakriti, pero él mismo no entra jamás en la manifestación, de suerte que todas las cosas, en tanto que se consideran en modo distintivo, son diferentes de él, y que nada de lo que les concierne como tales, que constituye lo que se puede llamar el devenir, podría afectar su inmutabilidad. Así la luz solar o lunar, susceptible de modificaciones múltiples, parece ser idéntica a lo que le da nacimiento, la fuente luminosa considerada como inmutable en sí misma, pero sin embargo es distinta de ello, en su manifestación exterior, y del mismo modo en que las modificaciones o las cualidades manifestadas son, como tales, distintas de su principio esencial porque no pueden afectarle de ninguna manera. Como la imagen del sol reflejada en el agua tiembla o vacila, según las ondulaciones de este agua, sin afectar no obstante a las demás imágenes reflejadas en esta.
ni con mayor razón al orbe solar mismo. Así las modificaciones de un individuo no afectan a otro individuo, ni sobre todo al supremo ordenador mismo, que es Purushotama, y al cual la personalidad es realmente idéntica en su esencia, como toda chispa es idéntica al fuego considerado como indivisible en cuanto a su naturaleza íntima. Es el alma viva, Jivatma, lo que es comparable aquí a la imagen del sol en el agua, como la reflexión, Abhasa, en el dominio individual y en relación a cada individuo, de la luz, principalmente una, del espíritu universal, Atma, y el rayo luminoso que hace existir esta imagen y que la une a su fuente es, así como lo veremos más adelante, el intelecto superior, Buddhi, que pertenece al dominio de la manifestación informal. En cuanto al agua, que refleja la luz solar, es habitualmente el símbolo del principio plástico, Prakriti, la imagen de la pasividad universal, y por lo demás este símbolo, con la misma significación, es común a todas las doctrinas tradicionales. Aquí, sin embargo, es menester aportar una restricción a su sentido general, ya que Buddhi, aunque es informal y supraindividual, es todavía manifestado, y, por consecuencia, depende de Prakriti de quien es la primera producción. Así pues, el agua no puede representar aquí más que el conjunto potencial de las posibilidades formales, es decir, el dominio de la manifestación en modo individual, y así deja fuera de ella esas posibilidades informales que, aunque corresponden a estados de manifestación, sin embargo deben ser referidas a lo universal. Notas. 1. Son los dos pájaros que residen sobre un mismo árbol, según los textos de las Upanishads que hemos citado en una nota precedente. Por lo demás, también se habla de un árbol en la Katha Upanishad, segundo Adhyaya, sexto Valli, Shruti 1, pero la aplicación de este símbolo es entonces macrocósmica y no ya microcósmica. El mundo es como una higuera perpetua, Asvata Sanatana, cuya raíz está elevada en el aire y cuyas ramas se sumergen en la tierra, y del mismo modo en la Bhagavad Gita. Es una higuera imperecedera, la raíz arriba, las ramas abajo, cuyas hojas son los himnos del Veda. El que la conoce, ese conoce el Veda. La raíz está arriba porque representa el principio, y las ramas están abajo porque representan el despliegue de la manifestación. Si la figura del árbol está así invertida, es porque la analogía, aquí como por todas partes, debe aplicarse en sentido inverso. En los dos casos, el árbol se designa como la higuera sagrada, Asvata o Pipala. Bajo esta forma o bajo otra, el simbolismo del árbol del mundo está lejos de ser particular a la India, el roble en los celtas, el tilo en los germanos, el fresno en los escandinavos, desempeñan exactamente el mismo papel. 2. La palabra iva indica que se trata de una comparación, upama, o de una manera de hablar destinada a facilitar la comprensión, pero que no debe tomarse al pie de la letra. He aquí un texto taoísta que expresa una idea similar, las normas de todo tipo, como la que hace un cuerpo de varios órganos, o un ser de varios estados. Son otras tantas participaciones del Rector Universal. Estas participaciones no le aumentan ni le disminuyen, ya que son comunicadas por él, no desgajadas del él. Chuang-Tzu. 2. Traducción del Pegu-Eger. 3. Brahmas Utras, segundo Adhyaya, tercer Pada, Sutra 43. Recordamos que seguimos principalmente, en nuestra interpretación, el comentario de Shankaracharya. 4. Es menester destacar que el rayo supone un medio de propagación, manifestación en modo no individualizado, y que la imagen supone un plano de reflexión, individualización por las condiciones de un cierto estado de existencia. 5. A este respecto, uno puede remitirse en particular al comienzo del Génesis, 1, 2, y el Espíritu Divino era llevado sobre la faz de las aguas. Hay en este pasaje una indicación muy clara relativamente a los dos principios complementarios de los que hablamos aquí, donde el Espíritu corresponde a Purusa y las aguas a Prakriti. Desde un punto de vista diferente, pero no obstante relacionado analógicamente con el precedente, el Ruah Elohim del texto hebraico es asimilable también a Amsa, el cisne simbólico, vehículo de Brahma, que incuba el Brahmanda, el huevo del mundo contenido en las aguas primordiales, y es menester destacar que Amsa es igualmente el soplo, spiritus, lo que es el sentido primero de Ruah en hebreo. En fin, si uno se coloca especialmente en el punto de vista de la constitución del mundo corporal, Ruah es el aire, Vayu, y si eso no debiera llevarnos a consideraciones demasiado largas, podríamos mostrar que hay una concordancia perfecta entre la Biblia y el Veda en lo que concierne al orden de desarrollo de los elementos sensibles.
En todo caso, se puede encontrar, en lo que acabamos de decir, la indicación de tres sentidos superpuestos, que se refieren respectivamente a los tres grados fundamentales de la manifestación, informal, sutil y grosera, que son designados como los tres mundos, tribhuvana, por la tradición hindú. Estos tres mundos figuran también en la Cábala hebraica bajo los nombres de Beria y Yetzirah y Asía. Por encima de ellos está Atzilut, que es el estado principal de no manifestación. 6. Si se deja al símbolo del agua su significación general, el conjunto de las posibilidades formales es designado como las aguas inferiores, y el de las posibilidades informales como las aguas superiores. La separación de las aguas inferiores y de las aguas superiores, bajo el punto de vista cosmogónico, se encuentra descrito también en el Génesis 1, 6 y 7. Hay que destacar que la palabra Maim, que designa el agua en hebreo, tiene la forma del dual, lo que, entre otras significaciones, puede referirse al doble caos de las posibilidades formales e informales en el estado potencial. Las aguas primordiales antes de la separación, son la totalidad de las posibilidades de manifestación, en tanto que constituyen el aspecto potencial del ser universal, lo que es propiamente Prakriti. Hay todavía otro sentido superior del mismo simbolismo, que se obtiene transponiéndole más allá del ser mismo. Las aguas representan entonces la posibilidad universal, considerada de una manera absolutamente total, es decir, en tanto que abarca a la vez, en su infinitud, el dominio de la manifestación y el de la no manifestación. Este último sentido es el más elevado de todos. En el grado inmediatamente inferior, en la polarización primordial del ser, tenemos a Prakriti, con la cual no estamos todavía más que en el principio de la manifestación. Después, al continuar descendiendo, podemos considerar los tres grados de esta como hemos hecho precedentemente. Tenemos entonces, para los dos primeros, el doble caos del que hemos hablado, y finalmente, para el mundo corporal, el agua en tanto que elemento sensible, que se encuentra comprendida por lo demás ya implícitamente, como todo lo que pertenece a la manifestación grosera, en el dominio de las aguas inferiores, ya que la manifestación sutil desempeña el papel de principio inmediato y relativo en relación a esta manifestación grosera. Aunque estas explicaciones sean un poco largas, pensamos que no serán inútiles para hacer comprender, con ejemplos, cómo se puede considerar una pluralidad de sentidos y de aplicaciones en los textos tradicionales. Capítulo 6. Los grados de la manifestación individual. Debemos pasar ahora a la enumeración de los diferentes grados de la manifestación de Atma, considerado como la personalidad, en tanto que esta manifestación constituye la individualidad humana, y podemos decir que la constituye efectivamente, puesto que esta individualidad no tendría ninguna existencia si estuviera separada de su principio, es decir, de la personalidad. No obstante, la manera de hablar que acabamos de emplear hace llamada a una reserva. Por la manifestación de Atma, es menester entender la manifestación referida a Atma como a su principio esencial, pero sería menester no comprender por eso que Atma se manifiesta de alguna manera, ya que jamás entra en la manifestación, así como lo hemos dicho precedentemente, y por eso es por lo que no es afectado por ella de ninguna manera. En otros términos, Atma es eso por lo que todo es manifestado, y que sí mismo no es manifestado por nada, y es eso lo que será menester no perder de vista nunca en todo lo que va a seguir. Recordaremos también que Atma y Purusa son un solo y mismo principio, y que es de Prakriti, y no de Purusa, desde donde se produce toda la manifestación, pero, si el Sankhya considera sobre todo esta manifestación como el desarrollo, la actuación de las potencialidades de Prakriti, porque su punto de vista es ante todo cosmológico y no propiamente metafísico, el Vedanta debe tener otra cosa, porque considera a Atma, que está fuera de la modificación y del devenir, como el verdadero principio al que todo debe referirse finalmente. Podríamos decir que, a este respecto, hay el punto de vista de la substancia y el de la esencia, y que es el primero el que es el punto de vista cosmológico, porque es el de la naturaleza y del devenir, pero, por otro lado, la metafísica no se limita a la esencia concebida como correlativa de la substancia, y ni siquiera al ser en el que estos dos términos están unificados. La metafísica va mucho más lejos, puesto que se extiende también a Paramatma o Purusottama, que es el supremo Brahma, y puesto que así su punto de vista, si es que esta expresión puede aplicarse todavía aquí, es verdaderamente ilimitado. Por otra parte, cuando hablamos de los diferentes grados de la manifestación individual, se debe comprender fácilmente que estos grados corresponden a los de la manifestación universal,
en razón de esa analogía constitutiva del macrocosmo y del microcosmo a la que hemos hecho alusión más atrás. Se comprenderá mejor todavía si se reflexiona que todos los seres manifestados están igualmente sometidos a las condiciones generales que definen los estados de existencia en los que están situados. Si al considerar un ser cualquiera, no se puede aislar realmente un estado de este ser del conjunto de todos los demás estados entre los que se sitúa jerárquicamente a un nivel determinado, tampoco se puede, desde otro punto de vista, aislar ese estado de todo lo que pertenece, no ya al mismo ser, sino al mismo grado de la existencia universal, y así todo aparece como ligado en varios sentidos, ya sea en la manifestación misma, ya sea en tanto que ésta, que forma un conjunto único en su multiplicidad indefinida, se vincula a su principio, es decir, al ser, y por tanto al principio supremo. La multiplicidad existe según su modo propio, desde que ella es posible, pero este modo es ilusorio, en el sentido que ya hemos precisado, el de una menor realidad, porque la existencia misma de esta multiplicidad se funda sobre la unidad, de la que ha salido y en la que está contenida principalmente. Al considerar de esta manera el conjunto de la manifestación universal, se puede decir que, en la multiplicidad misma de sus grados y de sus modos, la existencia es única, según una fórmula que tomamos al esoterismo islámico, y aquí hay que observar un matiz importante entre unicidad y unidad. La primera envuelve la multiplicidad como tal, la segunda es su principio, no la raíz, en el sentido en que esta palabra se aplica a Prakriti, sino como encerrando en sí todas las posibilidades de manifestación, tanto esencialmente como substancialmente. Así pues, se puede decir propiamente que el ser es uno, y que él es la unidad misma, en el sentido metafísico, por lo demás, y no en el sentido matemático, ya que aquí estamos más allá del dominio de la cantidad. Entre la unidad metafísica y la unidad matemática, hay analogía, pero no identidad, y del mismo modo, cuando se habla de la multiplicidad de la manifestación universal, no es tampoco de una multiplicidad cuantitativa que se trata, ya que la cantidad no es más que una condición especial de algunos estados manifestados. Finalmente, si el ser es uno, el principio supremo es sin dualidad, como se verá a continuación, la unidad, en efecto, es la primera de todas las determinaciones, pero es ya una determinación, y, como tal, no podría aplicarse propiamente al principio supremo. Después de haber dado estas pocas nociones indispensables, volvemos de nuevo a la consideración de los grados de la manifestación. Hay lugar a hacer primeramente, como lo hemos visto, una distinción entre la manifestación informal y la manifestación formal, pero, cuando uno se limita a la individualidad, es siempre de la segunda que se trata exclusivamente. El estado propiamente humano, del mismo modo que todo otro estado individual, pertenece todo entero al orden de la manifestación formal, puesto que es precisamente la presencia de la forma entre las condiciones de un cierto modo de existencia la que caracteriza a este modo como individual. Así pues, si tenemos que considerar un elemento informal, ese será un elemento supraindividual, y, en cuanto a sus relaciones con la individualidad humana, jamás deberá considerarse como constitutivo de ésta, o como formando parte de ella un título cualquiera, sino como ligando la individualidad a la personalidad. Esta última, en efecto, es no manifestada, incluso en el caso de que se la considere más especialmente como el principio de los estados manifestados, del mismo modo que el ser, aunque es propiamente el principio de la manifestación universal, está fuera y más allá de esta manifestación, y uno puede acordarse aquí del motor inmóvil de Aristóteles, pero, por otro lado, la manifestación informal es todavía principial, en un sentido relativo, en relación a la manifestación formal, y así establece un lazo entre ésta y su principio superior no manifestado, que es por lo demás el principio común de estos dos órdenes de manifestación. Del mismo modo, si se distingue después, en la manifestación formal o individual, el estado sutil y el estado grosero, el primero es, más relativamente todavía, principial en relación al segundo, y, por consiguiente, se sitúa jerárquicamente entre este último y la manifestación informal. Se tiene pues, por una serie de principios cada vez más relativos y determinados, un encadenamiento a la vez lógico y ontológico, puesto que los dos puntos de vista se corresponden por lo demás de tal manera que no se les puede separar más que artificialmente, que se extiende desde lo no manifestado hasta la manifestación grosera, pasando por la intermediación de la manifestación informal, y seguidamente por la de la manifestación sutil, y, ya sea que se trate del macrocosmo o del microcosmo,
Tal es el orden general que debe seguirse en el desarrollo de las posibilidades de manifestación. Los elementos de que vamos a tener que hablar son los tatuas enumerados por el Sanya, a excepción, bien entendido, del primero y del último, es decir, de Prakriti y de Purusa, y hemos visto que, entre estos tatuas, unos se consideran como producciones productivas, y los otros como producciones improductivas. A propósito de esto se plantea una cuestión. ¿Es esta división equivalente a la que acabamos de precisar en cuanto a los grados de la manifestación, o se corresponde con ella al menos de una cierta manera? Por ejemplo, si uno se limita al punto de vista de la individualidad, se podría estar tentado a referir los tatuas del primer grupo al estado sutil y los del segundo al estado grosero, tanto más cuanto que, en un cierto sentido, la manifestación sutil es productiva de la manifestación grosera, mientras que ésta ya no es productiva de ningún otro estado, pero las cosas son menos simples en realidad. En efecto, en el primer grupo, tenemos primeramente a Buddhi, que es el elemento informal al cual hacíamos alusión hace un momento. En cuanto a los demás tatuas que se encuentran juntos ahí, Ahankara y los Tanmatras, pertenecen en efecto al dominio de la manifestación sutil. Por otra parte, en el segundo grupo, los Bhutas pertenecen incontestablemente al dominio de la manifestación grosera, puesto que son los elementos corporales, pero el Manas, que no es corporal, debe ser referido a la manifestación sutil, en sí mismo al menos, aunque su actividad se ejerce también en relación a la manifestación grosera, y los demás indriyas tienen en cierto modo un doble aspecto, puesto que pueden considerarse a la vez en tanto que facultades y en tanto que órganos, y por consiguiente psíquica y corporalmente, es decir, en el estado sutil y en el estado grosero. Debe entenderse bien, por lo demás, que lo que se considera de la manifestación sutil, en todo esto, no es propiamente más que lo que concierne al estado individual humano, en sus modalidades extracorporales, y, aunque éstas sean superiores a la modalidad corporal, puesto que contienen su principio inmediato, al mismo tiempo que su dominio se extiende mucho más lejos. No obstante, si se las recoloca en el conjunto de la existencia universal, pertenecen todavía al mismo grado de esta existencia, en el que está situado el estado humano todo entero. La misma precisión se aplica también cuando decimos que la manifestación sutil es productiva de la manifestación grosera. Para que eso sea rigurosamente exacto, es menester aportar ahí, en lo que concierne a la primera, la restricción que acabamos de indicar, ya que, la misma relación, no puede ser establecida para otros estados igualmente individuales, pero no humanos, y enteramente diferentes por sus condiciones, salvo la presencia de la forma, estados que uno está obligado a comprender también en la manifestación sutil, como lo hemos explicado, desde que se toma la individualidad humana como término de comparación, así como debe hacerse inevitablemente, aunque dándose cuenta bien de que este estado no es en realidad nada más ni nada menos que otro estado cualquiera. Todavía es necesaria una última observación, cuando se habla del orden de desarrollo de las posibilidades de manifestación, o del orden en el que deben enumerarse los elementos que corresponden a las diferentes fases de este desarrollo, es menester tener cuidado de precisar bien que un tal orden no implica más que una sucesión puramente lógica, que traduce por lo demás un encadenamiento ontológico real, y que aquí no podría tratarse de ninguna manera de una sucesión temporal. En efecto, el desarrollo en el tiempo no corresponde más que a una condición especial de la existencia, que es una de las que definen el dominio en el que está contenido el estado humano, y hay una indefinidad de modos diferentes de desarrollo igualmente posibles, e igualmente comprendidos en la manifestación universal. Así pues, la individualidad humana no puede estar situada temporalmente en relación a los demás estados del ser, puesto que estos, de una manera general, son extratemporales, y eso incluso cuando no se trata más que de estados que dependen igualmente de la manifestación formal. Podríamos agregar todavía que algunas extensiones de la individualidad humana, fuera de su modalidad corporal, escapan ya al tiempo, sin estar por eso sustraídas a las demás condiciones generales del estado al que pertenece esta individualidad, de suerte que se sitúan verdaderamente en simples prolongamientos de este mismo estado, y, en otros estudios, tendremos sin duda la ocasión de explicar cómo tales prolongamientos pueden alcanzarse precisamente por la supresión de una u otra de las condiciones cuyo conjunto completo define el mundo corporal. Si ello es así, se concibe que, con mayor razón, no podría tratarse de hacer intervenir la condición temporal en lo que ya no pertenece al mismo estado, ni por consiguiente en las relaciones del estado humano integral con otros estados, y, con mayor razón todavía,
Uno no puede hacer que intervenga cuando se trata de un principio común a todos los estados de manifestación, o de un elemento que, aunque es ya manifestado, es superior a toda manifestación formal, como lo es el que vamos a tener que considerar en primer lugar. Nota. 1. Decimos, el ser es uno, y él es la unidad misma. Es lo que expresa también el adagio escolástico, esse et unum convertuntur,